Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. El hombre siempre ha tenido la ventaja, decimos así, de poder juzgar, discriminar, condenar las cosas o sobre todo al mismo ser humano. Eso es tan común en el hombre, juzgar y condenar a los demás, que generalmente el hombre considera que todos aquellos que no pertenecen a su cofradía, a su grupo, a su etnia, etcétera, son malos y se le condena como malos. Y el hombre se ha dividido entre buenos y malos, y lo que se llaman buenos son considerados malos por lo que ellos consideran malos. Es decir, que el mismo mundo está considerando que todos somos malos, porque uno dice, los malos están de aquel lado, pero los que están de aquel lado dicen que los malos están del otro lado, que son los que se consideran buenos. Todos nos consideramos buenos y todos nos consideramos malos, o más bien somos considerados malos. Entonces, siendo que hay evidencia testimonial de las personas de que los demás son malos y que la otra parte que considera mala, considera la parte que considera buena mala también, entonces quiere decir que todos se consideran malos. Es como una vez hubo dos grandes colosos que en el mundo religioso tuvieron poderes, y uno decía que fulano es el anticristo, pero entonces decía el otro que no era el anticristo, que era el otro que era el anticristo. O sea, ambos se consideraban uno al otro que era el anticristo, lo cual podría decir entonces que ambos andarían en el mismo camino de maldad, el mismo error, en la misma forma de condenación. Si en el hombre existe el pensamiento de condenar a los demás, nos preguntamos por qué. Bueno, Dios puso en el ser humano lo que se llama el raciocinio. Todo aquel que tiene capacidad para razonar, para discriminar, puede entonces obligatoriamente juzgar. Lo que no puede hacerse y no debe hacerse es un juicio injusto. Ahora, si en el hombre existe la capacidad de juzgar, mucho más debe existir en aquel que es el creador del hombre, puesto que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pues es obvio entonces que nos corresponde también decir que Dios hace juicio, y que Dios entonces, al hacer juicio, está obligado a aceptar dos cosas: o declarar inocente o culpable, porque Dios no es injusto. Y cuando se habla de culpables e inocentes que vienen de parte de Dios, el culpable debe recibir un castigo. Así lo entiende el ser humano también. Y la gente pregunta, ¿y por qué Dios, siendo Dios, castiga? Bueno, porque Él es Dios, pero también ama. Y Dios, a todo aquel que ama, castiga. Y entonces, ¿por qué Dios condena al ser humano? ¿Por qué Dios habla de condenación eterna? Y la pregunta sería, ¿por qué? Y la respuesta es sencilla: porque Él es Dios. Él no tiene que someterse al cuestionamiento ni a los mandamientos de otros. Él es Dios independientemente de todos los seres que ha creado. Lo segundo es que Dios es justo. Y al crear al ser humano dentro del contexto de que es eterno, entonces nos habla de condenación eterna. La persona va a existir, pero la condenación eterna no es producto de que Dios condene al ser humano, de que Dios haya creado al hombre para ser condenado, ni que Dios haga nada que lleve al hombre a la condenación. Digamos, Dios da la sentencia, pero quien toma el camino de la condenación es el hombre mismo. Por eso habla la palabra de Dios que irán pues aquellos que no obedecieron a la palabra del Señor, aquellos que no anduvieron con el Señor, pues irán al castigo eterno, que no es más que aquella sentencia que Jesús dijo,
que cuando venga el rey dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que estas personas serán castigados eternamente en el lago, en el fuego eterno, y permanecerán allí hasta toda la eternidad, es decir, hasta el tiempo infinito, porque nunca terminará. Es de ahí que entonces vemos que en el capítulo 25, versículo 46 y 41 de Mateo, habla sobre lo que hemos dicho. Pero Juan capítulo 5 nos habla que habrá resurrección. Unos van a resucitar para condenación y otros van a resucitar para vida eterna. Entonces ahí encontramos que Jesús lo dice claro para que sepamos. Más dice, no os maravilléis de esto. Voy a leer desde el 27 de Mateo 5. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Notemos que la condenación no es que Dios quiere condenar, es que el hombre busca su propia condenación. Es el hombre quien decide condenarse. Cuando el hombre toma el camino de hacer lo que es malo, entonces va hacia la condenación. Tomó el camino de las tinieblas, el camino del error, el camino de la mentira, el camino del engaño, el camino de la falsedad, el camino diabólico. Es el hombre quien decide tomar ese camino, hacerse un ser humano malo. Por eso dice allá en Mateo 25, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, etcétera, etcétera. Y a esos que hicieron esa conducta, entonces a ellos se les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el día de los ángeles. Es porque hicieron lo malo. No estuvieron prestos para actuar correctamente y hacer lo que era lo bueno, de regenerarse, de cambiar, de tomar el camino correcto, sino que las personas tomaron el camino de lo malo, de lo incorrecto, de lo impuro. Todo eso que lleva al hombre hoy a la condenación es el pecado. Es lo que se le llama pecado, la transgresión, la desobediencia, el no creerle a Dios. Constituyen formas de pecados y por lo tanto todo pecado puede llevar al hombre a la condenación. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo escribió: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ir al tribunal de Cristo, y dice aquí, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba vivo, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si usted decidió tomar el camino bueno, el camino de Cristo, el camino de Dios, el camino de la obediencia, el camino de la santidad, el camino de fe, el camino de la búsqueda del amor al prójimo, del amor a Dios, la búsqueda de andar correctamente, y usted ha vivido luchando día tras día para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, entonces usted tiene como garantía que va a recibir la vida eterna, va a recibir la salvación, va a recibir lo correspondiente a esa forma de vida. Mas, si tomó el camino de la maldad, el camino del pecado, de la desobediencia, el camino de la incredulidad, el camino de las tinieblas, entonces va a resucitar y será en el juicio hecho, será pues condenado a la condenación eterna. Por eso es importante la pregunta, ¿por qué Dios condena? No es que Dios condene, Dios da la sentencia a la conducta humana, al comportamiento de sus criaturas, porque el hombre falló y le hemos fallado a Dios 1 y 1000 veces, y aún seguimos fallándole a Dios, puesto que no hemos sido capaces
de renunciar a lo que es la vida del pecado, la vida de la desobediencia, la vida de la incredulidad, hemos tomado el camino incorrecto. Y por eso ha sido tan difícil que el hombre se aparte de lo que es el pecado, lo que es la maldad, y que el hombre pudiese evitar entonces la condenación. Mas no es así. El hombre más ha tomado el camino incorrecto, el camino del mal. En nuestro mundo, dice Juan, escribiendo a los cristianos, le dice en 1 Juan 5:20, dice, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso va muy acorde con lo que plantea Apocalipsis, cuando dice que Satanás ha sido suelto y ha venido a engañar al mundo. Y en efecto ha engañado al mundo para que el mundo actúe dentro de lo que es incorrecto. Por eso dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Rectifico. Entonces es importante entender esto. El mundo entero está bajo el maligno. Pero Satanás vino a engañar al mundo. Y le ha engañado. Y hoy el mundo obedece a Satanás. A tal grado que hay tantas maldades y tantos errores hoy que ahora tiene usted que andar muy atento a lo que está creyendo, a lo que está obedeciendo, porque el hombre se ha prestado a Satanás para no solamente corromperse en la desobediencia del pecado, sino también para corromperse en doctrinas. Es decir, tener doctrinas totalmente falsas, incorrectas, a tal grado que Satanás ha sido listo, ha tratado de que el hombre trate de justificar conductas pecaminosas, dañinas, pero a la vez de que el mismo hombre comienza a señalar conductas y a vigilar y a buscar cómo condenar al mismo hombre. No con fines de que el hombre se arrepiente y se convierta, no con fines de que el hombre cambie, sino con fines de sacar ventajas y poder destruir a los demás. Eso hace el hombre bajo los pies de Satanás, que lo tiene pisoteado y lo está gobernando, y el hombre se ha prestado para esa situación. Entonces, ¿por qué Dios condena? Porque el hombre no ha querido creerle a Dios. ¿Qué es no creerle a Dios? O que Dios dice una cosa y el hombre dice otra. Note bien que hoy en día la mayoría de las doctrinas cristianas están siendo atacadas. Y usted diría, ¿cómo que están siendo atacadas? Sí, están siendo atacadas, intervenidas por el mismo hombre, tratando de modificar, de cambiar, de forzar la palabra para llevar a cabo un pensamiento no cristiano. Muchas veces son pensamientos ideológicos, pensamientos filosóficos, que no obedecen realmente a la palabra de Dios, sino al criterio humano y por ende al mundo de las tinieblas. Por esa razón, como el hombre no le cree a Dios y el hombre prefiere modificar, cambiar lo que Dios dice, entonces el hombre va camino hacia la condenación. No porque Dios quiera condenarlo, jamás. Dios nos ama. Dice la palabra en 1 Timoteo 2:4, dice, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero dice el apóstol Pedro, en 2 Pedro 3:9, dice que Dios no retarda su promesa para con nosotros. Dios no retarda su promesa en cuanto a su venida se refiere, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere la salvación de todos. Por eso mandó a Jesucristo a morir por todos, para salvarnos a todos. Pero claro, hay condiciones. Está la condición de creer, la condición de arrepentir sus pecados, la condición de bautizarse y la condición de perseverar en la palabra, en la gracia de Dios, obedeciendo al Señor. Pero como el hombre ha optado por hacer caso omiso a Dios, el hombre ha preferido tomar el camino equivocado. Entonces no ha querido aceptar lo que Dios dice. Y el hombre ha querido modificar. Usted oye tantas teorías que se hablan hoy,
que usted dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde el hombre va a cambiar la palabra de Dios? ¿Hasta dónde el hombre se va a forzar por cambiar lo que Dios dice, por modificar, por llegar a acuerdos con las tinieblas, con el mundo, aceptar lo que el mundo dice antes que a Dios? Y ahí donde tenemos que tener cuidado con las filosofías mundanas, con las ideologías mundanas, con las religiones que existen, con ese mundo de la ciencia, porque en todo esto Satanás juega un papel importante. Él quiere que el hombre peque, pero que Dios no condene lo que el hombre hace, sino que que Dios esté de acuerdo. Él quisiera corromper todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que es bueno. Por eso se nos prohíbe a nosotros juzgar, para que no demos lo santo a los cerdos, ni echemos las perlas a los cerdos, para que no demos lo santo a los perros. Dice allá en Mateo 7, en su versículo 6, dice la palabra de Dios, quiero leerlo textualmente, está explicando sobre que no deis lo santo a los cerdos, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No podemos esta cosa santa, pura, buena de Dios, ponerla en mano de aquellos que no valoran la palabra de Dios. No podemos tratar de que la iglesia hoy cambie la verdad de Dios para seguir las corrientes filosóficas y ideológicas, para seguir criterios o tradiciones humanas. Tenemos que seguir la palabra de Dios tal y cual está escrita. Hay que tener cuidado porque muchas veces queremos decir que estamos adelantados, que tenemos los ojos abiertos, y a veces lo que estamos es cegándonos con el pecado, cegándonos con la falsa enseñanza, cegándonos con la maldad, y ante esa actitud de desobediencia y de incredulidad, Dios entonces va a condenar y condena al ser humano. ¿Pero por qué? Porque el hombre está buscando la condenación. No solamente la condenación del pecado, sino esa condenación que implica cambiar la cosa de Dios. El papel de Satanás en la cruz, la papel de Satanás allá en Getsemaní, en el Génesis, allá cuando estaba en el Edén, que leí algo acá. Pero entonces el papel de Satanás, ¿cuál fue? Fue cambiar lo que Dios dijo. Fue invertir lo que Dios dijo. Allá pues en el paraíso, allá donde estaban pues en el Edén, cambiar lo que Dios había dicho. Y en efecto, Eva creyó lo que Satanás le planteó. Adán también aceptó aquello. Y ambos pecaron. ¿Era el Dios injusto entonces si ellos no obedecieron a Dios? ¿Era Dios injusto porque Él los haya sancionado, lo haya castigado? No, Él los castigó porque ellos fueron desobedientes e incrédulos a su palabra. Hoy vemos mucha gente incrédula en el mundo en que vivimos. Vemos hoy cómo el hombre se hace un gran esfuerzo por cambiar la palabra de Dios para que ésta esté acorde a los criterios religiosos, a las filosofías mundanas y aún a las tradiciones y además ideologías. Por eso es importante que digamos no al cambio de la palabra de Dios, porque Dios condena a aquellos que son desobedientes, a aquellos que practican los deseos carnales sin arrepentimiento, sin cambios, a aquellos que no creen, a aquellos que se corrompen, a aquellos que pierden su vida. Para estas personas existe la condenación. Es tiempo, amigo que me escucha, de que sepamos que Dios condena. Que si Dios es amor y bendice y quiere que tengamos vida eterna, también ese Dios condena. No es que Él quiere condenarle, Él quiere que usted sea salvado. Pero ¿qué culpa tiene Dios? Primero, de que usted y yo y los demás hayamos pecados. ¿Qué culpa tiene Dios de que alguien no cree en Cristo? ¿Qué culpa tiene Dios de que el ser humano decida cambiar lo que Él dice? A quien hay que culpar es a Satanás. Si usted se condena, no culpe a Dios. Culpe a Satanás, que es quien le lleva a condenarse. Y Satanás utiliza al hombre para que el hombre le lleve también a usted a la condenación.
Pero de todas maneras, Dios condena. Y eso debe saberlo, Dios condena. No hace diferencia entre blancos, negros, amarillos. No hay colores, no hay situación social. Para Dios existen personas que Él creó. Somos simple criatura de Dios. Somos simples seres humanos a la imagen de Dios, pero en la condición humana menor aún que los ángeles. Y por eso el hombre, en lugar de caer en el campo del orgullo, de la prepotencia, de la incredulidad, de la desobediencia por perversión, etc., el hombre debe proceder a un arrepentimiento, a una conversión, a una renuncia. Porque no debemos esperar el momento en que seamos condenados, porque después que seamos condenados ya no hay oportunidad de salvación. Seremos entonces castigados eternamente. Y es bueno que usted y yo no seamos condenados, pero Dios quiere salvarnos. Dice Juan 3, 16, 17 y 18, dice la causa por qué el hombre se condena, para que veamos que no es que Dios quiere condenar al hombre, es que el hombre se ha hecho orgulloso, prepotente, desobediente, incrédulo, y no ha querido aceptar al Señor. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué más dice? Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Note bien, Dios no mandó a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Cristo. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no cree en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, entonces será condenado. No tendrá quien le salve. No tendrá quien haya hecho un sacrificio para borrar los pecados de usted. Por eso es necesario que comprendamos esto. Es que si el hombre no cree, el hombre será condenado. Cristo no vino a condenar, es que el hombre debe creer en Jesucristo para que sus pecados puedan ser perdonados, para que sus pecados puedan ser borrados, para que pueda ser salvado de la condenación en el infierno. Por eso Jesús dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando la persona no cree en Jesucristo, entonces la persona es condenada. ¿Es Dios culpable que usted no crea? No. ¿Quiere que Dios haga un esfuerzo sobremanera para que usted pueda creer? Muchos cristianos queremos que nuestros familiares se conviertan y le oramos a Dios y queremos que Dios haga algo. Pero si le dijeran que Dios va a utilizar un castigo, una prueba fuerte para que la persona pueda creer, tal vez no queremos que sufra tanto. Y queremos que Dios sí haga que crea. Pero la manera que la persona va a creer, amigo que me escucha, es escuchando la palabra de Dios. Es escuchando la palabra de Dios. Si usted quiere que su familiar sea salvo, tiene que hacer que escuchen la palabra de Dios, ya sea a través de este programa, a través de asistir a las iglesias, a través de escuchar otros programas, a través de que alguien le predique la palabra, es decir, ponerlo siempre en contactos con Dios. La Biblia dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Como el hombre es condenado porque no cree en Jesucristo, y si no cree en Cristo no alcanza el perdón de pecados, y el hombre ha sido pecador, porque todos somos pecados, entonces es necesario que la persona crea fe, pueda arrepentirse y pueda bautizarse, para que alcance así el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. De lo contrario, el mismo hombre camina día tras día hacia la condenación. Dios no quiere que usted sea condenado. La iglesia no quiere que usted sea condenado. Y de seguro que tampoco queremos que usted sea condenado. Habemos personas que predicamos la palabra, que hemos dedicado nuestra vida a llevar la palabra, que hemos pasado las 1001 necesidades, pero no hemos dejado de hablar la palabra de Dios, porque queremos la salvación suya, amigos radioyentes.
Yo sé que usted puede pensar que, bueno, quieren que me convierta para que dé el diezmo. No queremos su diezmo. No recolectamos diezmo. O para que dé dineros. No queremos su dinero. Queremos que usted sea salvo. Por eso nuestro ministerio como evangelista es llevar el evangelio, llevar la palabra, traer la oportunidad de fe a usted a través de oír la palabra de Dios, y usted pueda alcanzar así a Cristo por fe y pueda obtener el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Lo que buscamos es su salvación. Buscamos la salvación suya. Queremos que usted sea salvo del infierno. Queremos que usted pueda glorificar a Dios, quien le ha amado y quien mandó a Jesucristo a morir por usted. Queremos que usted busque de aquel que se entregó por usted, a Jesús de Nazaret, y que usted acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Que usted busque a aquel que murió por usted en la cruz. Amigo radioyente, es el gran deseo nuestro que usted sea salvado. Nuestro deseo no es crear un concepto, un criterio religioso en usted. Es que usted obtenga la salvación. Simplemente que usted sea salvo del infierno. Sabemos que Dios está anunciando que habrá condenación eterna y habrá vida eterna. Y Él quiere que esto llegue a su vida. Y la condenación eterna es para los que no creen en Cristo. Es para aquellos que están sin fe. Es para aquellos que no alcanzan el perdón de pecados. Es para aquellos que han corrompido su vida. Sus entendimientos están entenebrecidos, creyendo cosas que Dios no ha planteado. Mas Dios quiere que usted crea en Él, que usted se arrepienta realmente de sus pecados, que usted confiese su fe en Él, que usted le obedezca y usted alcance por medio de Cristo su gracia y sea salvado. Porque Cristo vino al mundo para salvar al ser humano, no para condenar al ser humano. Si el mundo hoy es condenado, es porque no ha creído y no cree en Él. Usted que es religioso, que va a una iglesia, le llamamos la atención en el sentido de que trate de creer la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios y de enseñar la palabra de Dios a otros. No tergiverse la palabra de Dios. No enseñe grupismos religiosos. Enseñe la palabra de Dios. Enseñe lo que Dios plantea, porque Dios quiere la salvación suya. Ahora debe saber esto. Dios condena. ¿A quiénes? A los incrédulos. ¿A quiénes? A los que andan una vida de pecado, de perversión. ¿A quiénes? A aquellos que realmente no optan por creer, arrepentirse y bautizarse, y luego perseverar en la fe, en la gracia de Cristo. ¿Dios quiere condenarlo a usted? No. Él quiere que usted sea salvo. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Para salvarle envió a Jesucristo, para que Jesucristo su Hijo muriera en la cruz por los pecados suyos y míos y de todos, fuera sepultado y al tercer día fuera resucitado de los muertos, y hoy se constituyera y se constituye en el Salvador nuestro. Pero es necesario que creamos en Cristo, que creamos en aquel que murió en la cruz, que creamos en aquel que entregó su vida por nosotros, que nos convirtamos a Él, que le sigamos a Él, que seamos fieles a Él. Porque Dios no quiere la condenación del ser humano. Pero como hizo la prueba más grande, que fue dar su propio Hijo para salvarnos, Él no puede ni debe hacer otras cosas como salvarlo a usted en un estado de perdición. Él quiere que usted sea salvo. Cristo vino a salvar lo que se ha perdido. Cristo vino a salvarlo a usted, a darle la vida eterna a usted. Y hoy a través de Jesús alcanzamos esa vida eterna de salvación. Así es que evite ser condenado. Dios condena. Dios no quiere condenar, pero Dios condena a todos aquellos que no obedecen, que no creen, que no le oyen, que no es la voluntad del Señor. Todos aquellos que son ajenos a la vida del Señor. Dios tenga misericordia de usted. Dios tenga misericordia de mí. Y luchemos buscando a Jesucristo para que no seamos condenados.